Bienvenidos al canal Líder y Emprendedor, su canal educativo. Suscríbanse, darle like, manito arriba, para seguir apoyándolos mutuamente. Quien les habla para ustedes, el profesor y abogado Lucas Yegües. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el módulo 2 de Derecho Romano 1, con el contenido La persona en la época romana. Y esta unidad tiene como objetivo identificar cuáles personas son sujetos de derecho de acuerdo a la posición social que ocupaban en Roma. De igual manera, sus limitaciones en cuanto a la interacción social de cada uno de ellos de acuerdo a las reglas generales existentes en esa época. Para el desarrollo de esta unidad, comparto con ustedes un video cortesía y gracias al canal denominado Los Magistrados, para lo cual dejo en la descripción de este video su dirección web para que le demos crédito y apoyemos. Este material nos muestra un trabajo realizado por estudiantes de Derecho de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Leyes San Carlos. Veamos. Mi nombre es Lady Yepes. Hablaré sobre la persona y como primera definición, esta proviene del latín personare, que quiere decir producir sonido. En la antigua Grecia denominaba persona a la máscara del actor. Estos utilizaban máscaras con orificios en la boca que por medio de la cual hablaban. Su etimología proviene de la preposición per y un verbo sonare que significa sonar a través de. El lenguaje cotidiano, persona hace referencia a una persona con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo. El artículo 73 del Código Civil venezolano señala que las personas se consideran jurídicas o naturales. Jurídicamente es el ente que por no ser el hombre o persona natural es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Pertenecen a esta categoría las asociaciones con fines mercantiles, fundaciones, corporaciones, asociaciones. Las naturales son por sí mismas personas físicas. Según este ordenamiento, son todos los individuos humanos según su edad, estirpe o condición. Globalmente, la persona es un ser humano que adopta distintos roles sociales dentro de una cultura y dispone de ciertas circunstancias o necesidades. Es un ser en acto y en potencia, quiere decir que está en constante desarrollo. La persona tiene como característica la razón, que distingue la especie humana de los animales. Cada persona hace uso de ella o no. Es un ser único, con identidad propia, autónomo, con la capacidad de elegir a voluntad, pero a su vez es un ser que necesita estar integrado con sus iguales o con el contorno. Esta necesita estar integrado a una sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Hinojosa. El sentido originario de la palabra persona explica claramente su alcance jurídico, pues significó la máscara o careta que usaban los actores en el teatro para representar su papel y por medio del cual le proporcionaban más sentido y vigor en sus frases. El término persona es usado por los juristas clásicos. No es este el caso en los ordenamientos jurídicos contemporáneos que regulan el mundo del hombre, donde todo individuo de la especie humana es persona y por ende adquiere derechos y obligaciones. Muchas gracias. Mi nombre es Yakira Arevalo y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la clasificación de las personas según los romanos. En la antigua Roma existía la condición de la monarquía y esta población se dividía en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios era la clase pudiente, descendientes de las curias primitivas, o sea, de los fundadores de la Roma. Los plebeyos eran la mayor cantidad de individuos de la época, pero no tenían los mismos derechos que los patricios. Y los esclavos eran prisioneros de guerra, los cuales cumplían las funciones que les asignaban sus dueños. Posterior a eso, la clasificación de las personas en Roma se hacía de la siguiente manera, entre hombres libres y los hombres esclavos. Los hombres libres se dividían en ingenuos y libertos, y los romanos
en ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos se dividían en latinos y peregrinos. Otra clasificación eran los sui juris y los alieni juris. Los sui juris eran las personas con capacidad jurídica de manejar sus propios asuntos, y los alieni juris sin derechos o bajos derechos de los demás. Para tener una personalidad completa era necesario reunir 3 elementos o estatus. Estos eran los siguientes: status libertatis, que venía siendo los libres y los no esclavos; el status civitatis, que eran los ciudadanos originarios de Roma; y los peregrinos. Los estatus familiares eran o tenían que ser los jefes de familia, o sea, no estaban bajo la potestad de ninguna persona. Para ser un jefe de familia tenían que tener la condición de pater familia. Esta condición tenía ciertos parámetros para poderse cumplir. Tenías que ser hombre, o sea, masculino, no tener ascendentes legítimos masculinos, o haber sido liberado de la patria potestad por medio de la emancipatio. La parte importante de todo esto para poder las personas llegar y obtener esa clasificación eran los beneficios que se obtenían a partir de ella, como los derechos a contraer matrimonio, el derecho al voto, el derecho al ejercicio del comercio, podían ejercer cargos políticos, religiosos y militares, cargos magisteriales, y una condición muy importante era que ellos podían impugnar la pena capital. Saludos, mi nombre es Ítalo Gualtieri. Vamos a desarrollar en esta oportunidad lo que son las personas físicas en el derecho romano o en la antigua Roma. El principio, la persona física marca la existencia desde su nacimiento. La legislación romana exigía en lo relativo al nacimiento de la concurrencia de ciertos requisitos: que el ser estuviera efectivamente separado del claustro materno, es decir, cortado el cordón umbilical, lo que unía el vientre de la madre, y mientras el feto se halla dentro de su cámara vital, no existe como persona. Es sencillamente una parte de la mujer, un órgano o porción de la madre. El derecho romano es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico. En el proceso de comprensión del derecho romano nos encontramos con un concepto de persona o sujeto de derecho, que era el hombre, que a esa calidad se agregaba otras condiciones esenciales, exigidas por la ley, a saber de ser libre y no esclavo. Las personas libres tienen 2 divisiones. La primera, ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos son quienes gozan del ius civitatis, es decir, el derecho de ciudadanía de las leyes estatales como ciudadanos romanos. Y los no ciudadanos, que solo en principio gozan del ius gentium, es decir, del derecho de gente. El derecho natural. Puede participar los extranjeros, los peregrinos, que tenían trato con Roma y sus ciudadanos. La segunda división tenemos los ingenuos y los libertos, o libertinos. Los ingenuos son quienes nacen libres y nunca han sido esclavos en derecho, y los libertos o libertinos que han sido libertados de una esclavitud en conforme al derecho. Otra división tenemos el alieni juris y el sui juris. El alieni juris se podría traducir como sin derecho, literalmente bajo el derecho de otras personas, quienes tienen enajenado su derecho. Un ejemplo es el hijo de la familia, que al nacer son propiedades de su dueño. Y el sui juris se puede decir que tiene la capacidad jurídica para manejar sus propios asuntos, propios derechos. Son libres de toda autoridad que dependen de ellos mismos. Ejemplo, el homo sui juris, el paterfamilia. Siguiendo con la exposición de mi compañero, me tocó la parte de esclavo. Yo soy José Alexander Romero, esclavo. Para hablar de esclavo hay que ahondar un poco en lo que dijeron el resto de mis compañeros, como son personas, que son todos los individuos de la especie humana, son personas naturales. Así lo establece el artículo 16 del Código Civil y el artículo 15, que las clasifica en personas naturales y personas jurídicas. Ahora bien, personas, entendiendo como personas a los sujetos de derechos y deberes, va más relacionado con el hombre como género, entidad existencial que posee obligaciones. También podemos dar un ejemplo de ello, las personas jurídicas, un ejemplo de personas jurídicas como son las sociedades mercantiles y las sociedades civiles, que son organizaciones sin fines de lucro. Ahora sí, con el tema de los esclavos, tenemos que en la época romana solo eran objetos de relaciones jurídicas, es decir, estaban vinculados a un propietario, no tenían la figura de persona, no tenían deberes, no tenían derechos. No se consideraban como sujetos de derecho. Por ello, el concepto de persona jurídica en esta época no abarcaba a los esclavos. La persona, al perder la libertad
en aquella época se convierte en esclavo, lo que en latín se llama diminutio máxima, es decir, disminuye la cabeza, disminuye la figura de persona, que significa en este caso. También en esa época tenemos otro término latín que vale la pena traer a colación, que es como el capitis diminutio. En el español sería disminuyendo la cabeza. Este término lo podemos utilizar o se puede tomar como una máxima cuando se refiere a la pérdida de la libertad en aquel tiempo. Los esclavos podían acceder a la libertad mediante una figura que nació también en aquella época, como fue la manumisión. Y con esta actividad, o con esta máxima, el esclavo adquiere la característica de persona en la época romana. Se diferenciaba así de los libres de nacimiento, y el esclavo que se manumitía en aquella época se le denominaba liberto, que eran aquellos quienes fueron esclavos y recuperaban o adquirían el título de persona, pero eran libertos, que no tenían los mismos derechos ni las mismas condiciones que las personas quienes eran libres de nacimiento. También podemos acatar que en nuestra legislación nacional no contemplan la figura de esclavo, y esta figura sí existía en la época de la colonización. Los españoles invadieron nuestro territorio, y desde la época de la gesta libertadora, comandada por Simón Bolívar, ya esta figura de esclavo no existe, no existe, ni la contempla nuestra legislación nacional. Saludos, mi nombre es Yanna Torcate. Les voy a hablar acerca de personas jurídicas, morales o colectivas. Estos son sujetos de derecho, a la cual son entidades capaces de tener derechos y obligaciones a personas distintas, donde la ley le es una creación ideal que la ley le atribuye capacidad de derecho más no capacidad de hecho, y están jurídicamente representadas por una persona. La personalidad jurídica, tanto en el derecho romano como en las legislaciones modernas, reconoce la personalidad jurídica a personas distintas a hombres. Estos son entes capaces de tener derechos y obligaciones, entes que no son seres humanos, pero que están representados por medio de una persona. En las antiguas, la persona jurídica está contenida dentro del derecho público y el derecho privado. En el derecho público están los estados o provincias, las municipalidades, la Iglesia Católica, las sociedades de economía mixta y los organismos estatales autárquicos. Y en el derecho privado están las corporaciones y las fundaciones. En el derecho romano, en las antiguas civilizaciones, ellos se agrupaban con sociedades privadas o familiares. Estas sociedades eran con un número finito de personas, un número fijo de personas. Estas personas estaban representadas por uno o varios miembros de una familia, para lo cual, para yo no perder el derecho del censo o ser desclasificados, ellos se constituían en una herencia paterna, se constituían en una sociedad o un fondo social. De estas antiguas sociedades familiares del derecho romano se fueron creando las sociedades ya con fines privados, y luego más tarde las sociedades con intereses públicos y privados. Se tiene que esto en la época del imperio se fueron poco a poco construyendo estas sociedades. Una vez ya adquiriendo esta personalidad jurídica, estas debían ser representadas o estaban contenidas por algunas personas. Por ejemplo, en las corporaciones existían los síndicos. En otras sociedades estaban los directivos o los directium. Y además, bueno, poco a poco se conocían los administradores de la ciudad, eran los decuriones, y más especialmente los diumberium. Luego, poco a poco, estas civilizaciones fueron adquiriendo este nombre de personalidad jurídica o sociedad jurídica, porque esa terminología era en esa época distinta a las fuentes romanas, donde se conocían como collegium, universitas, societas, ordos, collegium. Esos eran los términos que se utilizaban para decir que eran sociedades jurídicas, siendo lo que es la universita, los colegium las más usadas, y ordos para definir la personalidad jurídica de una asociación.
Estas tenían unas particularidades, en donde el Estado las elevaba a esa categoría para tener más derechos y obligaciones, las representaban personas incorporales, de igual manera estaban representadas dentro del derecho patrimonial, tenían fondos, bienes comunes y fondos propios. Además, siempre estaban representadas por una persona. Eran entidades, pero estaban representadas por una persona. Entonces tenemos que la personalidad jurídica, ya para concluir, sabemos que son entidades perfectas, creadas para ser representadas por un grupo de personas, pero que son distintas a ellas. Gracias. Saludos, mi nombre es Humberto Quintana. Me toca hablarles del sujetos de derecho. Son sujetos de derecho para la doctrina y legislación romana todas aquellas personas que pueden tener derecho y ejercerlo. Vale decir, las personas que estén dotadas de capacidad jurídica, determinada esta por el status libertatis, el status civitatis y el status familiar. O sea, que el sujeto de derecho para los romanos es la persona que reúne las condiciones de libertad, de ciudadanía y de familia. La persona que goza de los tres estatus son sujetos de derecho y será la persona sui juris, pues sola ésta puede adquirir derechos y ejercitarlos. El sui juris, ¿verdad?, son las personas libres de toda autoridad que no depende sino de ellas mismas. Quisiera recalcar que no todas las personas en la sociedad romana eran sujetas de derecho, ya que la condición de persona era necesaria, pero no suficiente. Pues, sin el goce de los tres estatus mencionados, ninguna persona era sujeta de derecho. Continuando con el orden de ideas, es necesario que recordemos ciertos aspectos que venimos hablando sobre las personas. Vale destacar que la sociedad romana dio muchos aportes a lo que hoy conocemos como el derecho, de lo que tiene que ver con las costumbres, lo que tiene que ver con el derecho actual, ¿ok? Para los romanos, la persona era un ente que poseía derechos y tenía obligaciones, ¿ok? También los romanos dieron una serie de características que debía cumplir cada persona para que pudiera tener ciertos estatus, ¿ok? También dentro de la sociedad habían diferentes organizaciones a nivel jurídico que en este caso podrían ser a nivel público y a nivel privado, como ya se tocó anteriormente. En este caso la palabra persona, como ya se había en este caso definido, viene del latín personare, que hace alusión a las máscaras que poseían un orificio en los actores de teatro. Y bueno, según algunas investigaciones que hemos hecho, más allá de la persona que daba lo que tiene que ver con el sonido, en conclusión decimos y aportamos que era la opinión de la persona como tal. Es importante todos estos aspectos que hemos tocado, pues sin ellos no tenemos, en este caso, las aproximaciones más cercanas para el devenir de todos los elementos que vamos a seguir cumpliendo con su proyecto tan importante. Hemos hecho un esfuerzo para que esta exposición salga lo mejor posible. Muchas gracias.